Eh, bueno, la idea es trabajar un poco en las cosas que vimos anteriormente y de las preguntas que fueron saliendo anteriormente. Continuar con esa temática y empezar a relacionar esas temáticas que habíamos dicho, un poco que la Constitución, o lo dijimos medio así al pasar, la Constitución de la educación física tiene su vinculación con el problema de la biopolítica. eh, Empezar a trabajar, digamos, las ideas que estamos pensando. Yo les había pasado un texto que es un texto de Ricardo Prisorio, que es sobre un texto que se llama Educación Corporal, ese es el nombre del texto. Entonces, comenzar a trabajar eso y cruzar eso con la idea eh, que se plantea en la primera unidad, que es el objeto de la educación física o la constitución del objeto de la educación física, o si ustedes quieren más sencillamente la idea de la constitución del objeto y los obstáculos que se encuentran en la constitución de ese objeto. No sé si han podido mirar el texto o si han podido mirar los textos que están en el campus. Es como que vamos habilitando semana a semana eh, las clases, digamos, y ahí tienen la bibliografía tal vez específica, digamos, de la temática, pero también tienen alguna otra bibliografía de consulta. ¿Han podido ver algo? ¿Han podido indagar algo, aunque sea breve? Hola, buen día, Gus. Buen día. En mi caso sí lo pude leer y por lo que entendí es otra mirada, como bien marcas vos, lo de la educación corporal Mm. en relación a lo que es la educación física. Habla mucho del discurso tradicional, de la historia, de la palabra físico, a qué se refiere con lo físico. eh, Habla del cuerpo biológico, lo natural. Que esa educación física por ahí dejaba de lado un montón de cosas, habla de la noción de cuerpo, qué es un cuerpo, eh, eh, pero principalmente lo que yo entendí es empezar a tener otra mirada de lo que hoy en día es la educación física, a pasar a tener una mirada que se la cambie por la educación corporal, teniendo otra mirada hacia el cuerpo y lo que hoy llamamos educación física. No sé si se entiende, porque es medio un lío de palabras, pero más o menos entendí algo así yo. Sí, sí, es otra, digamos, efectivamente, es empezar a realizar otra mirada respecto de, de la educación física, vamos a decirlo así. Eh, Lo que hoy llamamos educación física, claro. claro, claro. En parte puede ser otra mirada, digamos, como vos decís. Si uno va al texto de Bourdieu que tienen en esta unidad, de Bourdieu, Passerón y Jean Boredon, vamos a decirlo porque siempre decimos Bourdieu y están los otros dos autores, que es el oficio del sociólogo. En ese texto está la construcción del objeto. Y ese texto comienza diciendo el punto de vista Mm. crea el objeto. Entonces, sí, efectivamente, punto de vista, mirada, es lo que va a permitir, digamos, como dicen allí, retomando Saussure, crear un objeto distinto, algo nuevo, digamos, en ese sentido. Eh, Va, para que se crea algo nuevo hay que pensar, digamos, hay que poner en juego ciertas teorías. No significa que, no sé, habría que indagar un poco que ese punto de vista, lo que pasa es que el punto de vista ya implica pensar con otras teorías ese objeto, digamos, o implica poner en juego otras teorías, ¿no? Van como de la mano
esa idea. Entonces, claro, la idea en ese sentido es, bueno, ¿de qué manera venía pensando la educación física? ¿Qué era lo que hacía la educación física? ¿Qué era lo que presentaba la educación física? Y allí, estoy buscando algo que quiero mostrarles, bueno, ahora no lo encuentro, no importa. Y allí empieza, digamos, a pensarse otra idea completamente distinta. Si ustedes, ¿no? Les muestro un segundito acá alguna cosa. Si ustedes piensan en una educación física, ¿no? Ustedes van a encontrar básicamente la idea de cuerpo, la idea de movimiento, vamos a decir la idea de individuo. Voy a ser más tajante, no voy a poner una barra aquí, sino que le voy a poner igual. ¿Tá? Voy a agregar una más, que es enseñanza-aprendizaje, digamos, ¿no? En donde el objeto, digamos, fundamental aquí, si ustedes quieren, de la educación física, va a ser el movimiento. Movimiento humano, el problema es siempre el movimiento, es cuánto se mueve, con qué intensidad se mueve, la frecuencia de ese movimiento, la densidad que pone en ese movimiento, la pausa, digamos. Siempre el problema es el de cuánto básicamente, cuánto, no tanto la calidad de ese movimiento, luego empieza a haber algunas cuestiones respecto de la calidad de ese movimiento, pero sino que el problema básicamente es respecto de la cantidad de movimiento y los efectos que ese movimiento tiene respecto de un cuerpo que es pensado orgánicamente. Es decir, un cuerpo orgánico, ¿no? Entonces esto viene en este sentido, ¿no? Y allí, en esa articulación entre la cantidad de movimiento que se necesita para que tenga efecto sobre el organismo, siempre eso se piensa de manera, vamos a decirlo así, de manera individual, ¿no? Es decir, esto viene luego a articularse aquí, ¿no? Ven el encadenamiento que vamos realizando en este sentido, ¿no? Cada individuo va a tener, por eso se dice que es un individuo psicofísico, físico, psico de la cuestión cognitiva, se referencia allí, y físico a la cuestión orgánica, vamos a ponerlo ahora como sinónimo, orgánico, natural, diferenciado. Es decir, que no encuentran dos iguales. Por eso yo anexo o anexamos acá la idea de sujeto, porque efectivamente no hay dos sujetos iguales. ¿Ah? Eso nos constituye a nosotros como profesores de educación física
un problema de enseñanza-aprendizaje, o vamos a ponerlo así, si la lógica es el organismo y cuánto hay que moverse respecto para que tenga ese movimiento, efectos en el organismo de un individuo, obviamente. Fíjense podríamos decir como una especie de contradicción, más o menos, en términos, ¿no? Un oxímoron. ¿Por qué? Porque el individuo es uno, ¿tá?, que representa o que está enmarcado dentro de una lógica que es pensada de forma universal, ¿tá?, porque son todos iguales. Entonces es uno sobre la cual es pensado todos iguales. Entonces, ese movimiento que se busca, cuánto efecto orgánico tiene en cada uno de los individuos, nuestro problema, en la lógica de la enseñanza y del aprendizaje, empieza a ser un problema de que si hay que trabajar con lo orgánico, de cuánto hay que estimularlo para que obtenga una determinada respuesta. ¿Ah? Yo les puse O, pero el símbolo que mejor queda aquí es que enseñanza-aprendizaje implica, este símbolo significa implica, ¿ah?, es que la enseñanza-aprendizaje implica, en la lógica de la educación física, un estímulo y respuesta. Entonces, vamos a borrar esto. Fíjense que el objeto establece un punto de vista, establece una mirada, una dirección a seguir. En esto que aparece en la lógica de la educación física. Movimiento que al mismo tiempo dice, es necesario que se diga que es el movimiento humano. ¿Ah? Porque, qué sé yo, ahora estamos con tormenta, hay viento. Entonces ven, sí, se mueven los árboles. ¿Ese movimiento, me podés preguntar, del cual nos ocupamos? No. Veía en el noticiero, México tuvo vieron un terremoto y mostraron así un edificio que se movía, ¿no? ¿Ese movimiento es del que nos ocupamos? No. ¿No? Tengo el perro, va, viene. ¿De ese movimiento nos ocupamos? ¿De los animales, del movimiento de los animales? No. Tiene que decirlo, del movimiento humano. ¿Ah? Después podemos hacer algunas consideraciones respecto del movimiento humano. ¿Por qué? Y acá tenemos dos análisis para realizar. Voy a saltar esa consideración del movimiento humano, en todo caso, si ustedes quieren la podemos retomar, como ustedes gusten ahí. Pero podemos hacer dos consideraciones aquí, respecto de todo esto. Una, que es un análisis epistemológico, y otra, que es un análisis teórico. ¿Por qué pongo de un lado epistemológico y del otro lado teórico? Para que podamos diferenciar que cuando hacemos referencia a análisis epistemológicos, es el análisis
de las teorías que entran en juego en la constitución de una disciplina, si ustedes quieren. O en la constitución de un saber, siguiendo a Foucault. ¿Ah? Es decir, la epistemología, el objeto, ya que estamos con la parte de objeto, el objeto de estudio de la epistemología son las teorías que constituyen, en este caso, a la educación física. ¿Cuáles son las teorías que constituyen a la educación física? Y ahí tenemos una teoría del respecto del cuerpo, una del movimiento, una del individuo y una de la enseñanza y del aprendizaje. Ahora bien, cada teoría o cada análisis teórico siempre es de un objeto, no es de varios objetos, como hace el análisis epistemológico. El análisis epistemológico analiza el conjunto de teorías. El objeto del análisis epistemológico son las teorías. En cambio, en una teoría, o cómo podemos identificar una teoría, es porque tiene por objeto una cosa. Se dice así, a ver si lo puedo decir un poco más claro. La epistemología es el análisis de las teorías, la teoría es siempre de un objeto. Teoría del cuerpo, teoría del movimiento, teoría del individuo, teoría de la enseñanza y del aprendizaje. Si hago un análisis epistemológico de todas esas teorías, voy a obtener determinados resultados. Si ustedes quieren algo que me parece que se puede pensar, digamos, que pone en juego, digamos, siguiendo ciertas argumentaciones de la ciencia, que es como intentamos pensar, cuando realizamos un análisis epistemológico encontramos cierta validez de la educación física, o cierto grado de validez de la educación física. Más o menos, inclusive hasta de las teorías, se podría realizar alguna asociación, no lo sé, tómenlo esto con muchas pinzas, pero por ahí para ir pensando. En las ciencias exactas se utilizan las ecuaciones para ver si esa teoría tiene validez. Es decir, si las ecuaciones dan resultado, digamos, las ponen en funcionamiento y encuentran algún tipo de... Bueno, entonces ahí esto tiene alguna validez. Si las ecuaciones generalmente no suelen dar o se van hacia el infinito, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿No? Entonces, la epistemología sirve en ese sentido. Los análisis epistemológicos sirven en el sentido de ver, che, a ver, pero ¿cómo se articulan estas teorías? ¿Qué es lo que está dando por resultado la articulación de estas teorías cuando las pongo en juego, cuando las empiezo a analizar, cuando empiezo a ver, ¿de dónde sale este concepto? ¿De dónde sale este concepto? ¿De dónde va este concepto? ¿Se comprende? Digamos, esto es un poco la diferencia de objetos, por decirlo de alguna manera. La epistemología toma por objeto el análisis de las teorías son siempre de un objeto en particular. ¿Qué sucede? No sé si tienen alguna cuestión, si se sigue la idea. ¿Qué sucede con la educación corporal? ¿No? ¿Qué sucede con la educación corporal? Yo acá pongo
educación corporal, ¿qué voy a anotar? Gonzalo decía, bueno, es otra mirada, digamos, sí, es otra mirada, efectivamente. Claro, pero ¿qué anotaríamos? Digamos, bueno, yo voy a anotar. La palabra cuerpo puede ser. Exacto, cuerpo la voy a anotar. El cuerpo está. Educación o enseñanza. Entonces, educación, que lo anotamos también en educación física. De hecho, dice educación corporal. Educación. Acá sí vamos a poner, no vamos a poner igual. Vamos a poner una barra. Enseñanza. Enseñanza. ¿Qué más? Prácticas corporales. Prácticas. Cultura puede ser también. Lo que pasa es que cultura está dentro de prácticas corporales. Sí, sí, sí. Y de cuerpo y de enseñanza. Sí, sí, por eso pregunté. No lo dije en... Ahora después en todo caso lo podemos ver. Pero sí, está la cultura no es menor ese concepto, no es menor. Yo porque en el texto hablaba de que la educación corporal, el cuerpo es de la cultura. Sí. En esta mirada de ver de otra forma el cuerpo y demás. Por eso, pero tenés razón, entra en Claro, todo o esto. sea, yo podría poner, claro, por eso cuerpo, cultura, pero también en práctica corporal y también en Claro, al enseñanza. igual que sujeto. Sujeto también, porque sujeto, a diferencia del individuo, es a partir de que haya un otro. Es Bueno, también parte de ese es eso. el concepto que falta acá, sujeto. Ahí sí. Bueno, este no va más. Sujeto. Y sujeto, no individuo, sujeto. ¿Ah? Es el concepto que faltaba acá. No, quería decir esto respecto de cultura, que no es menor, digamos, el concepto. La idea de cultura, o el concepto de cultura, o que decir que el cuerpo es de la cultura, digamos, como también digo, bueno, pero las prácticas corporales también están articuladas allí, la idea del sujeto también va a estar articulada allí, la idea de educación y enseñanza también va a estar articulada así. Decir eso es producto justamente de que hago aquí un análisis epistemológico. ¿Ah? Es decir, empiezo a analizar las distintas teorías, porque la idea de cuerpo es una teoría particular. ¿Ah? La idea de educación y de enseñanza es una teoría que falta, escuchen lo que digo, es una teoría que falta elaborar. ¿Ah? No es una teoría que esté elaborada en el marco de la educación corporal, en el marco de la educación corporal. ¿Ah? Prácticas corporales es una teoría elaborada y sujeto también es una teoría elaborada. Cuando digo teoría elaborada, es con todo lo que tiene y con todo lo que le falta. No crean que es una teoría que ya está cerrada, acabada, que es listo. No hay más nada para hacer, para estudiar, para decir, para investigar, para pensar. No entiendan eso cuando decimos que es una teoría que está elaborada, que listo, bajamos la persiana y ya está. ¿Ah? Se dice que es una teoría elaborada en el sentido de que hay ya ciertas formalizaciones que le dan robustez a la teoría, digamos. ¿Ah? No, en ciencia, sobre todo en ciencia moderna,
que es la que va de Einstein en adelante, no piensen que las cosas están así cerradas, digamos, ¿no? Terminadas. No. Digamos, por eso les digo, con todo lo que se sabe y con todo lo que no se sabe. Ahora, en cambio, en la idea de enseñanza y de educación, como en las otras, le digo, en las otras teorías hay ciertas ideas que están formalizadas, o varias ideas que están formalizadas, sobre todo más sobre la teoría del cuerpo, es la que mayor grado de formalización tiene, y hasta podemos decir así, mayores investigaciones tiene, cuantitativamente inclusive, podemos decirlo. ¿No? Podemos hacer eso también. La de la enseñanza y la educación corporal apenas tiene varios indicios, muchos indicios, y apenas recién algunas formalizaciones menores. ¿Ah? Que no es lo mismo un indicio que una formalización. ¿Ah? Ojo con eso. Entonces, cultura va a surgir más de un análisis epistemológico. Si ustedes quieren, de este análisis epistemológico que realizamos de las teorías que se ponen en juego en la educación corporal, uno de los objetos o el objeto que va a aparecer allí, digamos que con el cual nos vamos a topar, con el cual vamos a ir construyendo y vamos a ir elaborando, es la idea de cultura. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. No, sí, sí. La cuestión de la palabra, el símbolo, el discurso, también sería como un parámetro así como cuerpo, educación, prácticos corporales, o ingresaría dentro de alguna de estas categorías, porque también lo toma como algo importante para Sí. la educación corporal, pero bueno, no sé si entraría también, al igual que cultura, dentro de los demás. En realidad la idea, vamos a decir la idea de discurso. Voy a retomar lo que vos traías acá, la idea de discurso. Respecto de la idea de discurso, tendríamos que articularlo aquí. Y acá sí pongo es igual. Discurso. Es decir, las prácticas corporales son discursos. ¿Ah? Claro. En ese sentido. Por eso decimos que el cuerpo, ¿no? Y acá, anteriormente decíamos en la educación física señalamos movimiento, ¿no? Como objeto. Bueno, acá yo les voy a señalar prácticas corporales como objeto. Acá podemos hacer una primera apreciación, digamos. El movimiento para la educación corporal se presenta o viene en paquetes de prácticas corporales. ¿Ah? Claro, que nosotros no vemos, no nos ocupamos del movimiento. Ustedes dicen, bueno, pero vos le estás haciendo mover también a la gente. Me puede decir. ¿No? Sí, me decís, che, pero mirá, está dando una clase de gimnasia y la está haciendo mover. No la dejás quieta. O sea, te estás ocupando del movimiento. ¿No? Sí, claro. O estás enseñando algún deporte y se están moviendo. Sí, claro. O un juego, la danza. ¿No? Ahora, claro, ese movimiento en el marco de la educación corporal, como el punto de vista cambia a partir
que se pone en juego, vamos a llamarlo por ahora sí, a la cultura, ¿ah? Ese movimiento entonces viene o se presenta en paquetes, vamos a llamarlo así, el concepto sería cuantos, pero vamos a llamarlo paquetes, de prácticas corporales. ¿Ah? Se presenta en paquetes de prácticas corporales. Para eso yo acá tendría que decir, en contraposición a esto, para que se entienda un poco, que la educación física, cuando yo hago este análisis epistemológico, ¿ah? El resultado que va a dar no es la cultura, sino que va a ser la naturaleza. Después podemos, vamos a decirlo así de grosso modo por ahora, después podemos precisar naturaleza, biología y extensión, no son lo mismo, pero vamos a decirlo así, no es lo mismo tampoco cultura, discurso, creo que, ¿qué más dijiste, Germán? Pensamiento, no me acuerdo qué dijiste, pero No, había hablado de cultura, sujeto. no, pero cuando dijiste algo del discurso, dijiste algo. Sí. Símbolo, Sí, palabra. pero bueno, claro, exacto, no es lo mismo todo eso. Después podemos precisarlo, digamos. Eh, Vamos a quedarnos ahora con esta gran distinción, digamos. Cuando hago un análisis epistemológico, ¿no? En un análisis epistemológico de la educación física, me arroja que las distintas teorías siempre de un modo u otro, antes o después, hacen referencia a la naturaleza. O sea, la idea del cuerpo, la teoría del cuerpo, la del movimiento, la del individuo y la de la enseñanza-aprendizaje, siempre hacen referencia a la naturaleza. Después podemos hacer un análisis particular de cada teoría para dar cuenta de eso, digamos. Pero el análisis epistemológico funciona de esa manera. Se nos va a cortar, les propongo que salgamos y volvamos a entrar. Ya se corta, así seguimos. Finalizo esta reunión y volvemos a entrar.